Te agradecemos el informe y queremos justamente conectar a esta hora con un especialista para analizar las últimas cifras que recién ha entregado el gobierno. Estamos en contacto con Juan Pablo Torres, infectólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor Torres, gracias por acompañarnos. Muy buen día. Hola, muy buenos días, Gonzalo. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias por ayudarnos. Cuesta decir buenos días con todo lo que está pasando porque llegamos a momentos muy críticos. Tenemos una sobrecarga asistencial extrema, doctor Torres, 78% de ocupación nacional y acá en la metropolitana más del 90%. ¿Cuál es su pronóstico en torno a los próximos días? Ayer escuchaba, por ejemplo, a la exministra Elia Molina, también doctora, decía, junio sí o sí el sistema va a colapsar, no queda otra, así será. Bueno, lo que estamos viviendo en esta pandemia, lo hemos dicho antes, es la evolución de un virus nuevo para el cual no tenemos una vacuna todavía disponible y tampoco un tratamiento antiviral específico. Entonces, lo que vamos viendo es la evolución similar a la que ha tenido este virus en otros países, de países más y menos desarrollados que Chile, que no es tan distinto, y que en estos días estamos entrando y estamos claramente en una fase del pic de la pandemia en nuestro país y que nos lleva en el fondo a tener durante estas semanas, durante el mes de mayo sin duda, una situación muy compleja en la cual necesitamos asumir una responsabilidad individual, ¿no es cierto?, y colectiva para tener el mejor éxito. Quisiera agregar, eso sí, también que pese a lo complejo que se nos viene en esta semana y que ya la estamos viviendo, vamos a salir de esta situación. También lo hemos visto de los otros países, pero el éxito y la rapidez o no y la forma en que salgamos de esto, que sí lo vamos a hacer y sí lo vamos a lograr, depende mucho en este momento que es crítico el comportamiento, ¿no es cierto?, y el cumplimiento individual de todas las medidas y también como país. Eso yo creo que es clave en estos días que ya sabemos que estamos empezando a vivir el pic de la pandemia del SARS-CoV-2. Sí, doctor, hay varios especialistas, colegas suyos, que analizan el actual panorama, valoran haber decretado esta cuarentena total para la región metropolitana, pero también varios coinciden en que esto llegó de manera tardía. Claudia Cortés, infectóloga de la Universidad de Chile, debió tomarse antes esta medida. Ignacio Silva, infectólogo de la USACH, un retraso en tomar esta medida. ¿Usted también considera que debió ser antes? A ver, yo creo que el análisis que tenemos que hacer en este momento, eh, podemos tener diferentes posturas, compartir también ciertas medidas. Lo que sí es cierto es que las medidas actuales tienen que ser extremadamente rigurosas para poder tener un mejor éxito. Diferentes países van tomando diferentes temporalidades. Puntualmente desde la Facultad de Medicina también habíamos sugerido, ¿no es cierto?, probablemente una mayor precocidad en algunas medidas más extensas de cuarentena. Pero yo creo que en este momento, más allá de hacer el análisis de lo que pasa hacia atrás, es lo que tenemos que hacer ahora, es que tenemos que estar todos muy alineados como país. Yo creo que, y en eso tener una actitud de propuesta, haciendo lo mejor cada uno, lo mejor en cada una de nuestras instituciones clínicas, académicas, dentro de la familia, porque de esa manera podemos llegar a un mejor resultado del manejo de esta pandemia en todo el país. Estamos viendo casos muy concentrados en la región metropolitana en este momento, donde hay mayor concentración de habitantes. Ya tenemos una medida de cuarentena extensa, creo que es muy adecuado tenerla, en este momento era absolutamente necesario. Y eso sí, estos efectos se empiezan a ver no ni mañana ni pasado mañana, sino que el efecto de esta cuarentena extensa de la región metropolitana lo vamos a empezar a ver recién probablemente en los próximos 10 o 14 días. Entonces, estos días estamos jugando un capital de éxito que, insisto, depende mucho de que hagamos caso y que hagamos lo que tenemos que hacer, que es cuidarnos y quedarnos en casa. Sí. Así podemos disminuir los contagios. Es verdad. Doctor Torres, justamente pensando en lo que viene, también hay colegas suyos que coinciden en que para que esto funcione, deberíamos bajar la tasa, que desgraciadamente ya llevamos 2 días con más de 2.600 casos nuevos.
y tratar lo antes posible de llegar a un tope máximo de 1.500 nuevos como para que el sistema pueda salir adelante, el sistema sanitario. Y para que eso funcione, señalan que la duración de esta cuarentena total tiene que ser de 14 días. ¿Coincide en eso? ¿Deberíamos hacernos la idea de hacer este esfuerzo de pasar 14 días en esta cuarentena general, al menos en el Gran Santiago? Sí, a ver, aquí yo voy a responder como infectólogo Sí. y no tenemos que olvidar que el protagonista de este problema es el virus, en este caso el SARS-CoV-2, y nosotros por mucho como humanos que queramos modular su avance en esta pandemia, por supuesto que podemos tomar medidas, no tener ni vacunas ni tratamientos antivirales. A mí me encantaría tener cifras bajísimas, pero eso es bastante complejo porque, insisto, lo que estamos viendo es una evolución que la veíamos venir, ¿no es cierto?, de la pandemia, de un virus nuevo que empieza a afectar zonas populosas y que empiezan a manifestarse más casos, y en ese sentido el manejo de ellos es extremadamente complejo porque el virus tiene, ¿no es cierto?, un ritmo y una habilidad para contagiar y transmitirse que nosotros podemos modular, pero no controlar a nuestra completa disposición. En ese sentido, creo que el tiempo que va a ser necesario o no para controlar esto va a tener que ser el tiempo que realmente, vuelvo a decir, vamos a tener que estar dispuestos y con mucha flexibilidad a que el tiempo que sea necesario va a ser el tiempo que vayamos a tener que mantener las medidas con su aplicación. Y en eso sí necesitamos tener un monitoreo, un testeo masivo, ¿no es cierto? Tener esta pesquisa en pacientes sintomáticos y asintomáticos para que si las cifras apuntan a que la situación no está aún controlada, por supuesto que el tiempo de cuarentena va a tener que ser el necesario para tener un control de manejo y también va a depender mucho cómo vayamos viendo el grado de saturación, sobre todo de las camas críticas, de las camas UCI, de los ventiladores mecánicos, Doctor. que por sí van a ir dando respuesta a la duración de esta cuarentena. No podemos predecir desde ya y decir son 7, son 14, son 21 de una manera sin evidencia, sin monitoreo de datos probablemente. Perfecto, se entiende. Tomo algunos de los datos que usted ha expresado. Voy al tema de las camas críticas. El último informe recientemente escuchado, 673 camas críticas ocupadas, 555 personas en ventilación. La tasa de reproductividad del virus ayer fue 1.39. Se estima que la próxima semana podría llevar a 26.600 casos activos en el país. ¿Todo lo que está pasando va a impactar en la tasa de letalidad que tenemos, doctor? Porque ha sido, digamos, un número que la autoridad sanitaria, el ministro, subsecretario se reiteran en torno a que Chile aún se mantiene una tasa baja de letalidad, pero tenemos que prepararnos para que esto aumente desgraciadamente. Hoy fueron 22 fallecidos reportados en las últimas 24 horas. Sí, lo que hemos aprendido en esta pandemia y lamentablemente es que cuando los países ven superada su capacidad de atención, sobre todo a nivel de las camas críticas, ¿no es cierto? Eso se asocia a un aumento en las letalidades. Por eso países como en Europa, por ejemplo, que partieron con letalidades del orden del 2, del 3%, incluso llegaron a tener en algunos momentos una letalidad cercana al 10 o al 14, incluso 15%, y después puede volver a bajar porque está muy determinado por eso. Nuestro sistema en la región metropolitana de camas críticas y es de conocimiento público está muy cercano a estar, ¿no es cierto?, en el límite de la capacidad de atención y sin duda que si eso es superado, vamos a tener esperable, se ha visto, digamos, no solo en Chile, sino que en todos los países, incluso países muy desarrollados, que la letalidad aumenta. Por eso mismo es que este llamado enérgico y categórico a cautelar al máximo las medidas de autocuidado y de mantener las cuarentenas en nuestras casas, porque ese es el capital que nos estamos jugando. Estamos muy al borde de ver superada esa capacidad de atención y si esa capacidad de atención se supera, lo cual tiene el potencial de ser superado en los próximos días, en las próximas semanas, sin duda, vamos a ver una mayor letalidad. Y eso es lo que debemos evitar a toda costa, con nuestra responsabilidad y todos los equipos de atención de salud también, ¿no es cierto?, de manera muy activa, para que eso ocurra al mínimo. De que pueda ocurrir, por supuesto que sí estamos en el borde y en una situación muy cercana a que eso pueda ocurrir en la región metropolitana. Ojalá que no sea así y las cifras logren mantenerse
en este rango de estabilidad y ojalá hacia la baja en los próximos días. Pero la precisión de la predicción en estos momentos yo no me atrevería a hacerla de manera categórica. Sí. Ahora, ¿cuánto puede funcionar esta estrategia que se ha anunciado por parte del gobierno? Porque se está haciendo un esfuerzo bastante veloz, incluso, decía el ministro, anticipando un plan que se tenía pensado, más bien pensando en junio, ya activándolo ahora. ¿Cuál es la estrategia que se ha informado? De que al domingo reconvertir 370 camas a crítica, no bajar de los 600 cupos UCI, mantener libres al menos entre Coquimbo y Biobío ese estándar. Pero eso no nos debe llamar a una suerte de confianza que nos pueda jugar en contra. O sea, me da la impresión, por lo que escucho de usted, es que pese a esta estrategia, pese a las movidas o traslados de la metropolitana, por ejemplo, se fueron 4 pacientes al Biobío, siempre estamos administrando un rango muy estrecho de capacidad, ¿no? Así es, y la verdad es que esto se ve en una situación presionada al extremo con esta pandemia, pero recordemos también de que todos los inviernos en Chile, cuando tenemos la campaña de invierno, nosotros como pediatras, ¿no es cierto?, y también los adultos, nos vemos sometidos a un estrés de nuestro sistema de ventilación mecánica, de camas críticas, para dar atención a esos pacientes. Afortunadamente, los virus respiratorios estacionales han estado bastante bajos, probablemente porque estamos haciendo cuarentena, y ojalá así sea. Pero sin duda que es algo que hay que echar mano al traslado de pacientes, habilitar más espacios, habilitar más camas, tener el personal de salud también disponible, tener la capacidad de diagnóstico y de testeo, porque es un gran desafío hacer más de 10.000 test y de reacción de polimerasa en cadena cada día. ¿Sí? Justamente quería ir al tema del testeo, perdón. A ver, ¿quiénes se tienen que hacer el PCR? Hoy día, ¿quiénes pueden, quiénes deben hacérselo, quiénes tienen chance, quiénes pueden pedir esa orden médica? ¿Estamos hablando solamente de los sintomáticos o que han estado en contacto cercano, estrecho con alguien que ya dio positivo? Ese es un poco el público que hoy día se está autorizando a hacerse el PCR. Bueno, hay una definición, ¿no es cierto?, de casos sospechosos que contempla, digamos, diferentes parámetros, como es la presencia de fiebre o síntomas respiratorios, algunos síntomas digestivos en los niños, la presencia de la pérdida del olfato o del gusto. Y en aquellos pacientes en donde puede existir esta definición de casos sospechosos, serían candidatos a hacer una búsqueda, ¿no es cierto?, de la detección del SARS-CoV-2 mediante el examen de PCR. Sin duda que en este contexto, y si tenemos que priorizar exámenes, porque también una puede ser la situación ideal. Si tú me preguntaras a mí, la situación ideal sería hacer un testeo masivo, testear asintomáticos, sintomáticos, que es un poco lo que se venía haciendo con la colaboración, ¿no es cierto?, incluso en las universidades en esto, para poder dar respuesta a ese número de exámenes. Pero sí, sin duda que los casos más graves en los pacientes con factores de riesgo, en aquellos pacientes que tienen un potencial de una evolución desfavorable, debiéramos priorizar en estos momentos la toma del examen de PCR para que ellos no tengan ninguna falta, ¿no es cierto?, de disponibilidad de él. Si podemos cumplir con esa población, por supuesto que hay que pensar en ampliarla toda la definición de casos sospechosos, y si además existe la disposición y la disponibilidad de test, poder ampliar también a un testeo masivo, incluyendo incluso casos asintomáticos, para poder ver el comportamiento del virus. Lamentablemente este virus tiene un comportamiento muy de clústeres, muy de zonas puntuales que empiezan a generar, y eso nos motiva, digamos, y nos exige a tener monitoreos muy específicos para poder detectar a las personas y que esas personas se vayan a cuarentena y sus contactos también, para no seguir propagando la infección. Y ahí va la utilidad del examen en toda esta gama, desde pacientes asintomáticos hasta los más graves, y con las diferentes priorizaciones que vamos a tener que hacer, porque, como les digo, no van a ser días fáciles, ni vamos a vivir en un mundo ideal en que podamos testear a toda la población que queramos probablemente. Lamentablemente, estamos frente a semanas muy complejas. Sí, justo apuntando a eso, a que va a llegar un momento en que la demanda va a seguir subiendo, la posibilidad real de testear
también se va a ver cada vez más limitada. Ya hemos visto algunos problemas en la disponibilidad de test en el sistema privado, pero en fin, quiero ir al tema de las nuevas alternativas que se podrían abrir. En algún momento el Consejo Asesor recomendó, por ejemplo, abrirse a nuevas formas de diagnóstico, no solamente PCR, sino que eventualmente hacerlo a través de diagnóstico de imágenes o ciertos parámetros que van más allá del testeo del cual estamos hablando con la fórmula PCR. ¿Usted cree que en un momento de alta demanda debería abrirse esa posibilidad? Se dijo que no por parte del Ministerio en un momento porque el estándar de escaneo, ¿verdad? Y de informes no es uniforme en todo el país y que por eso no era recomendable, pero ante el nuevo escenario, ¿debería abrirse ese abanico de posibilidad? Bueno, la pandemia es muy dinámica y frente a eso creo que los pensamientos y las propuestas tienen que ser bastante flexibles. Algo que uno puede haber dicho que no, después puede cambiar, como fue, por ejemplo, el uso de mascarillas, ¿no es cierto? Y también eso tiene que ver con las técnicas diagnósticas. Existen formas y algunas estrategias, algunas de ellas hemos estado trabajando, que pueden optimizar el número y la rapidez, por ejemplo, para hacer el examen de la reacción de polimerasa en cadena, en pool de muestras. Eso es una estrategia que se podría ir complementando a la estrategia actual. Existe también la posibilidad de usar test antigénicos, algunos de ellos, no todos, porque hay que validarlos y hay que tener rigurosidad también en eso. Algunos de ellos han demostrado tener una bastante buena correlación con el examen de la reacción de polimerasa en cadena, cumpliendo más o menos el mismo nicho que tiene el examen del diagnóstico de la infección aguda. Yo creo que sí, yo creo que tenemos que tener una capacidad de flexibilizar la posibilidad para optimizar el testeo, de poder incorporar algunas, complementar, no es reemplazar, sino que complementar lo que ya existe con algunas estrategias, puede ser en alguna zona geográfica de menor circulación del virus, incorporando el pooling de PCR, por ejemplo, que es tomar varias muestras y poder correr, ¿no es cierto?, a partir de varias muestras en una sola corrida, por así decirlo, con lo cual aumenta el rendimiento. El test antigénico también puede ser considerado para poder tener un mejor resultado diagnóstico en el manejo de estos pacientes. Respecto al escáner, ahí depende, es un poco más complejo, requiere de más infraestructura, de disponibilidad de radiólogos y de una máquina, ¿no es cierto?, de escáner, que sí se ha visto que tiene una sensibilidad bastante buena para la neumonía asociada a COVID-19. Doctor Torres, infectólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen día.